Queridos amigos, hermanos y estudiantes, a otro estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes les quiero dar la bienvenida para que juntos estudiemos un tema de gran importancia, pues se aplica a estos últimos días. Si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que es aprended la parábola de la higuera. Porque esa es la orden que dio Jesucristo a sus elegidos, aquellos de ustedes que viven hoy en día, que en verdad quieren saber qué fue lo que Él nos dijo, qué fue lo que Él nos dejó dicho, para que todos nosotros podamos vivir unas vidas tranquilas de paz, sabiendo qué es lo que va a pasar mañana. Como Él nos dijo en Amós, capítulo 3 del versículo 7 en adelante, que Él nos dijo que el Padre no iba a hacer absolutamente nada, sino que antes se lo diera a los profetas. O sea, para aquellos de ustedes que tienen ojos para ver, oídos para escuchar, escuchemos entonces cuál fue la orden de Jesús acerca de esto. Aprended la parábola de la higuera. Esa fue la orden de Él. Antes de empezar y de abrir nuestras Biblias, entonces le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos estudiar y entender lo que Él nos quiere decir en estos últimos días acerca de esa profecía y esa orden que Él nos dio acerca de aprender la parábola de la higuera. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces al capítulo 21 de Mateo para indagar este hecho bien raro, en verdad, bien, ¿cómo le podemos decir? Algo bien fuera del ordinario, porque mucha gente en verdad no entiende qué fue lo que Cristo estaba haciendo cuando Él caminó sobre esta tierra, ¿verdad? Abran sus Biblias entonces al capítulo 21 de Mateo, versículo 18, y leo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo él hambre. 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella sino hojas solamente. O sea, sabemos definitivamente que Cristo sabía mucho acerca de agricultura, pues Él es el Hijo de Dios, Él es el Creador, hizo la tierra. ¿Cómo entonces no va a saber cuándo es la cosecha de las higueras? Ponte a pensar tú acerca de eso, ¿verdad? Entonces vemos que el propósito en verdad es un poco diferente, ¿verdad? Y no encontró fruta en ella y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego inmediatamente se secó la higuera, ¿verdad? ¿Qué evento más raro? Él sabía cuándo producían higueras los higueros, ¿verdad? ¿Y por qué entonces la maldijo y se secó inmediatamente? Pregúntate tú esto, ¿verdad? Y respondiendo Jesús les dijo, 21, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte di, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Imagínate tú la observación de los discípulos en este versículo 20, cuando dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En el comentario de la Reina Valera dice que el pueblo judío había rechazado el evangelio. Algunos interpretan que la higuera simboliza a la nación Israel, que será juzgada porque aparentaba servir a Dios, pero había quedado estéril, ¿verdad? Un evento bien raro. ¿Por qué, pregúntate tú, Cristo hizo que se secara esa higuera? Pasen rápidamente conmigo al capítulo 24 de Mateo,
Este capítulo de 24 de Mateo lo hemos estudiado varias veces, pues en él es el discurso profético del Señor para todos aquellos que estamos vivos hoy en día, para que sepamos cómo es que van a suceder los últimos eventos de este mundo, ¿verdad? Uno de esos eventos es de que los elegidos serán protegidos cuando venga el falso Mesías a este mundo, que creemos que es dentro de poco. Ningún pelo será tocado de esos elegidos. Pero escucha atentamente lo que dice el capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Este es Satanás haciendo los señales y prodigios, tal y como se dice en el capítulo 2 de segunda epístola a los tesalonicenses, que él va a ser así y fuego va a descender del cielo a la tierra. Eso va a ser un espectáculo, hermanos. Te digo que la mayoría de la gente no está listo para ver eso. Ese es el último, el charlatán más grande, el mago más grande y el engañador más grande. Escucha. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si eso fuera posible, hermanos, ¿verdad? Pero creemos que el sello de Dios que llevan los elegidos en sus mentes, capítulo 7 del Apocalipsis, se sabe que es la verdad de Dios grabadas en sus mentes. Hermanos, la cristiandad no es una religión. La cristiandad es una realidad. Ya sea que a ti te guste o no te guste, estas profecías se están cumpliendo y se van a cumplir tal y como están escritas. La pregunta es, ¿sabes tú lo que tienes que hacer tú? ¿Sabes todos los eventos del capítulo 24 de Mateo que se están cumpliendo frente a tus propios ojos? ¿Sabes tú la parábola de la higuera? Escuchemos. Mismo capítulo 24, versículo 32. De la higuera, aprended la parábola. Está diciendo tal vez Cristo, tal vez apréndansela. O cuando tengan tiempo por ahí, apréndanse la parábola de la higuera. No, es una orden. Él está diciendo que tenemos que aprender la parábola de la higuera. ¿Por qué? Porque hay algo importante que Él nos quiere decir acerca de esa planta. Pobre planta, no es la planta en sí, pero sino qué fue lo que sucedió con las hojas de esa planta. Escuchemos atentamente. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir? Acordémonos de que este capítulo 24 de Mateo es acerca de los eventos que tienen que suceder antes de su venida. Por tanto, Él nos está diciendo que tenemos que aprender la parábola de la higuera. ¿Qué fue lo que sucedió con estas higueras? ¿Verdad? Pasemos aquí nomás a este capítulo, en este mismo libro de Mateo, capítulo 13, donde Cristo nos da a nosotros la segunda parábola explicada, que la mayoría de los cristianos en verdad da lástima, porque tú les preguntas a ellos, ¿cuántas parábolas explicó Cristo? Y la razón por la cual las explicó, que es la base y el fundamento más básico de la cristiandad. Si tú no sabes eso, entonces en verdad no eres cristiano. Estás pretendiendo ser cristiano. Si tú no te sabes esas parábolas y la explicación de ella, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Andas perdido o perdida por el mundo sin el conocimiento básico de la cristiandad, las órdenes de Él que tenemos que aprender, ¿verdad? Ese capítulo 13 de Mateo, Él nos da dos parábolas. La segunda es lo mismo de importante. Él da la parábola, la razón por la cual la da,
y después la explicación de la parábola. ¿Para qué? Para que tú entiendas si en verdad tú quieres oír, quieres escuchar, si quieres ver, quieres indagar, te quieres tomar un poco más de tiempo para entender y comprender la palabra de Dios. En ese capítulo 13 de Mateo, del versículo 24 al versículo 30, el Señor nos da la parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad? La mayoría de los discípulos, de la gente que estaba ahí, no entendió por qué había dado esa parábola. ¿Me entiendes? De la misma manera como hoy en día el cristiano anda ciego y no se preocupa por leer la explicación que Él nos dio. Escuchemos atentamente. Versículo 34 en el mismo capítulo 13 de Mateo. Todo esto habló Jesús por medio de parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta palabra fundación viene de la palabra katabalo, ¿verdad? En el diccionario griego, 2596 en el hebreo, y balo 906 en el diccionario griego. Katabalo, que quiere decir el derrocamiento de Satanás en ese mundo que existió. ¿Me entiendes? Si tú no entiendes eso, no te preocupes, tenemos un estudio titulado Las 3 edades del mundo, ¿verdad? Donde se nos da documentación acerca de esos eventos que pasaron antes de esta edad, la rebelión de Satanás, Ezequiel 28. Léelo tú por tu propia cuenta, ¿verdad? Ahora, escucha atentamente, hermano. Ya esto no es una parábola, sino que es la explicación de la parábola, ¿verdad? Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la higuera? Pues la verdad mucho, porque la higuera se planta, la higuera no se siembra por medio de fruto, sino que se planta con una estaca, ¿verdad? Como establecer algo. Vamos a analizar qué fue lo que se estableció desde el principio, para que te des cuenta tú que la cristiandad no es una religión, es algo real que estamos viviendo hoy en día. Escucha la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Escucha, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ni ellos mismos habían entendido. Y respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la buena semilla? Jesús. En el principio estaba la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios, y el Dios es la palabra, ¿me entiendes? Desde el principio, ¿desde cuándo? No se dice. Génesis nos ayuda en esto, ¿me entiendes? El campo es el mundo. O sea que estamos hablando de los hijos del reino, estamos hablando del campo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cuándo se establecieron? Desde el principio, desde Génesis. ¿Me entiendes? Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Qué estamos hablando aquí entonces? Estamos hablando de dos tipos: trigo y cizaña, de una cimentación y otra cimentación, una genealogía y otra genealogía. ¿Me entiendes tú? Es tiempo de que abramos los ojos e indaguemos un poco más qué es lo que la palabra de Dios nos dice. El enemigo, escucha atentamente, el enemigo que la sembró es el diablo. Muchos se preguntarán entonces, ¿cómo sembró el diablo una semilla? La palabra semilla aquí, ¿sabes qué es lo que se traduce? Se traduce esperma. ¿Ah? ¿Ves de lo que estamos hablando ahora? Esperma, semilla. Hijos
¿Me entiendes? La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día existen dos genealogías, los hijos del reino y los hijos del malo. Hermano, no es una coincidencia, no estamos hablando de esa gente que va a las iglesias, estamos hablando de genealogías, ¿verdad? Elegidos, los verdaderos hijos de Dios, su verdadera iglesia, los ceneos, los malos, ¿me entiendes tú? No quiere decir gente mala, quiere decir descendientes directos de Caín. Cuando nosotros decimos ceneos, de eso estamos hablando, ¿verdad? Cizaña, ceneos. Higuera, ya vamos a llegar, buenos y malos, ¿me entiendes? De manera que como se arranca la cizaña, versículo 40, mismo capítulo 13, y se quema en el fuego, así será en el fin de esta edad. Escucha. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso viene después, porque vemos en ese capítulo 24 de Mateo que lo primero que hace el Señor cuando regrese a este mundo es recoger a sus escogidos, a su verdadero pueblo. Hermanos, ¿quieres tú ser parte de ese grupo? Nadie va a salir volando, todo el mundo queda aquí. La pregunta es, ¿qué es lo que harás tú? ¿Saldrás corriendo o te enfrentarás contra ese falso Cristo que viene al mundo? Acuérdate de tu galardón, lo que vas a recibir, tu recompensa. 42. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, 43. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Te pregunto yo a ti, hermanos, ¿tienes oídos para escuchar? ¿Tienes oídos para escuchar lo que la palabra de Dios te dice acerca de estos últimos días, de lo que está sucediendo? ¿Qué pasó? Pregúntate tú allá en Génesis al principio. Escuchemos atentamente. Génesis capítulo 3. Del versículo 6 en adelante vemos nosotros la tentación y tenemos varios estudios acerca de esto. Cómo Satanás tentó a Eva y la sedució completamente. Esta palabra seducir viene del hebreo, la palabra 18:18 en el diccionario Strong's, en este diccionario, ¿verdad? De habla hispana, exapatio, número 1818, que quiere decir completamente seducida. O sea que Eva fue completamente seducida por Satanás en el jardín del Edén. Ahí no habían manzanas. ¿Me entiendes tú? Escuchemos qué fue lo que hicieron. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Después que Dios les había dicho que no tocaran ese árbol, la palabra tocar aquí viene de la palabra naga, ¿verdad? 5060 en el diccionario hebreo, que quiere decir acostarse con la mujer, que no se acuesten con ese árbol, ¿me entiendes tú? Y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciado, este es un árbol, ¿me entiendes? Este es el tronco, estas son las extremidades, el sistema nervioso es un árbol, es codiciable. ¿Cómo va a ser codiciable? Seducida Eva completamente por Satanás para alcanzar la sabiduría, y tomó ella de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que ambos tomaron parte en ese engaño, en esa decepción. Escucha. Entonces fueron, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Verdad? Hermanos, ponte a pensar, si ellos hubieran comido una manzana, se hubieran hecho máscaras para cubrirse la boca con lo que hicieron el pecado, pero no. ¿Qué es lo que hacen? Escucha,
A esto se estaba refiriendo Cristo. Cuando Él maldijo esa higuera, Él sabía lo que había pasado en ese jardín de Edén. Escucha. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, ¿por qué vas a hacerte delantales y cubrirte esta parte del cuerpo, me entiendes, donde tienes tú tus órganos sexuales? Porque fue con ellos que cometieron el pecado. ¿Entiendes tú? Ya a estas alturas, Eva, en su vientre, está trayendo dos genealogías, ¿verdad? La de Abel y la de Caín. Caín, uno muy malo, y Abel, uno muy, muy bueno. ¿Me entiendes? A eso se estaba refiriendo Cristo. Dos genealogías, ¿verdad? Sabemos que Caín fue el primer homicida, ¿verdad? En el capítulo 8 de Juan, Cristo los denuncia a los ceneos, a los descendientes de Caín, descendientes de él, hijos de él. Y les dice, ustedes son de su padre el diablo, fue homicida desde el principio, ¿verdad? Entonces estamos hablando de hombres y mujeres, no estamos hablando de semillas, ¿me entienden? En este mismo capítulo 4, en el 5, se ven las genealogías de Adán separadas de las de Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era el padre, Caín no era el hijo de Adán. ¿Me entiendes tú? Para que veas y entiendas el significado importante de la parábola de la higuera y de la parábola de la cizaña y del sembrador. Nos han hablado antes acerca de esto. Hermano, esto viene desde el principio. El Padre lo ha documentado, Cristo ha hablado de esto. Él mismo nos ha dado la orden de que tenemos que saber qué fue lo que sucedió desde el principio. Abran sus Biblias entonces al capítulo 24 de Jeremías para ver qué es lo que nos dice el Padre acerca de estas higueras y de los higos, ¿me entiende? Unos venenosos y otros buenos. Capítulo 24 de Jeremías. Leo. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jaconías, hijo de Joaquín, rey de Judá. ¿De quién estamos hablando? De la tribu de Judá, del reino de Judá, el reino sur, ¿ok? A los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, o sea que estamos hablando de la captividad del reino sur de Judá a Babilonia, Daniel incluido él, ¿verdad? Ahí, en ese grupo. Me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Escucha atentamente. En esta profecía, en esta visión, el Padre le va a decir a Jeremías acerca de estas 2 genealogías, ¿verdad? Establecidas. Dios ha dejado que eso suceda. Más documentación, hermanos. Cuando Judá regresa de Babilonia, ya traen ese virus de Babilonia. Ese virus son los ceneos, ¿verdad? Que ahora están establecidos en la ciudad de Jerusalén y ocupan ese país ahí. ¿Me entiendes? O sea, desde el establecimiento de esa nación, en 1948, vemos las 2 semillas establecidas en Jerusalén. Por eso te digo que no estamos hablando de una fantasía o de una religión, estamos hablando de una realidad. ¿Me entiendes? Continuando, Jeremías 24, versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije yo, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. De la misma manera como hoy en día en la ciudad de Jerusalén, eso es lo que vemos. ¿Me entiendes? Higos buenos y higos malos. Hijos del reino, hijos del diablo, ¿verdad? ¿Y quiénes gobiernan?
Ahí no se puede ni enseñar la palabra de Dios en la ciudad de Jerusalén. Intenta y ver qué te pasa. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Escucha tú atentamente, ¿para qué los mandó a Babilonia? Para bien de ellos. Profeta Daniel, para que él nos diera sus profecías. Por ejemplo, porque pondré mis ojos sobre ellos y para bien, y los volveré a esta tierra. ¿A dónde? De regreso a Jerusalén. El Padre los va a traer, el Padre ya los trajo, ya están establecidos ahí. Y los edificaré, dice, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. O sea que existen en la ciudad de Jerusalén hoy en día buenos higos. ¿Me entiendes? Esos verdaderos cristianos que estudian la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos hay aproximadamente? Creo que son menos de 10,000 personas en la ciudad de Jerusalén. Verdaderos cristianos. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. A mí, lo a mí, ¿verdad? Ellos serán mi gente. Porque se volverán a mí de todo corazón. Hermanos, ustedes elegidos, hay muchos en este mundo que están regresando a la palabra de Dios, al verdadero Dios, de corazón. ¿Me entienden? No de juego o de baile, sino que con honestidad, con amor, con verdad. Y no como los charlatanes en los púlpitos hoy en día. Ahora escucha atentamente el otro lado. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová a sus príncipes y el resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, yo les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Él los iba a esparcir por todos los reinos de la tierra. Y dime tú, ¿dónde encuentras esos eneos? Los encuentras regados por todo el mundo. Y por infamia, y por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares donde yo los arrojé. Finalmente vemos en ese capítulo 2, versículo 9 del Apocalipsis, y el versículo 3, versículo 9 del Apocalipsis, cómo ellos vendrán a tus pies, ¿verdad? Y ellos serán el banco de Jesucristo cuando Él regrese. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hermanos, la cristiandad no es una religión, es una realidad, hermano. ¿Me entiendes? Eso fue establecido en la ciudad de Jerusalén en 1948 con el establecimiento de esa nación. ¿Me entiendes tú? Cristo nos está diciendo que tenemos que saber, por medio de esa parábola de la higuera, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Me entiendes? Desde 1948. 2 tipos de higos se han sembrado ahí. Unos bien buenos y otros bien malos. Por eso es que Cristo los condenó cuando Él estaba ahí en Jerusalén. Regresemos al capítulo 24 de Mateo. Escucha. Estas son instrucciones del Señor. ¿Quieres tú escuchar o quieres ignorar lo que dice Él? Capítulo 24, versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? Su segunda venida. Ya llevamos desde 1948, hermanos, ya llevamos bastante tiempo
de que esa nación está existiendo ahí. Ya vemos los efectos, lo que está pasando. El falso Mesías está por venir. El sistema político mundial va a recibir una herida mortal, tal y como tú lo quieras o no lo quieras. Va a suceder. ¿Me entiendes? Eso va a suceder y el falso Mesías va a venir a gobernar 5 meses lo más en esa ciudad de Jerusalén. De cierto os digo, dice Cristo, capítulo 24, versículo 34, que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Es la generación de la parábola de la higuera, de la generación que fue establecida en 1948, allí en esa ciudad, en ese pueblo, en esa región, podemos decir que hasta el nombre lo tienen equivocado ante la declaración de las Naciones Unidas. Lleva una I al final, ¿me entiendes? Es un falso sistema. Hasta que todo esto acontezca. ¿Cuáles son las generaciones de la Biblia? Tenemos las de 40, de 70 y de 120. La de 40 ya sucedió, ¿me entiendes? Ya pasamos esa generación. Ya llevan pelos blancos en la cabeza, ¿me entiendes? O sea que ya estamos de edad y todos los eventos que dijo Cristo se están realizando. ¿Estás listo tú, hermano? Pregúntate eso. Escucha. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa es la promesa de Cristo, hermanos. Eso fue lo que Él nos dijo, de que se iba a establecer una falsa nación en 1948, ¿verdad? Establecida ahí a la fuerza, ¿verdad? Pero siempre bajo el plan de Dios. Él es el que controla todo, hermanos. Si te hemos ayudado en esta lección, hermanos, ayúdanos a ayudar a otros para llegar a todos aquellos hombres y mujeres escogidos de Dios que en verdad quieren saber la palabra de Dios. Esperamos que hayas disfrutado de esta lección. Vamos a hacer más temas en el futuro. No te pierdas los siguientes estudios que vamos a publicar. Dios te bendiga siempre, hermano, y acuérdate que Cristo es la palabra viviente de Dios.